Cinefilia. Ahí viene el efecto, señor operador, de los aplausos que dan la bienvenida a este nuevo programa. Muy bien. Y una vez más me toca reemplazar al señor Javier Lucy, que está este fin de semana en Montevideo. Le mandamos un saludito a Javier y rápidamente pasamos a nombrar a nuestro equipo. Hoy tenemos operador nuevo, el señor Santino Ricciardi, que él se autotitula que es de, no sé, de la confianza de quién. ¿De mi confianza? No sé, no es. ¿Vos de la confianza de quién sos, Santino? Bueno, primero te saludo. Buenos días. Buenas tardes, buenas yo ya tardes, comí. ¿cómo anda? De Mirta Legrand. Ah, mira. Bueno, está bien. La joyería de mi familia. Ajá, mira. No sé si la o tiene, sea, la sos Ricciardi. algo del joyero, en una palabra. Nada más el nombre. Ah, mira. La plata no la vemos todavía. O sea que haces usurpación de apellido. Bueno, no importa. Bienvenido aquí igual. Vamos a compartir 2 horas largas con el señor Santino Ricciardi, que nos va a operar a partir de hoy o en el día de hoy solamente. Y voy a presentar al resto del equipo, el señor Ezequiel Obregón, hoy ausente en la producción. También está nuestro equipo de colaboradores con Matías Cibale, con Lucía Storino, con Andrés Alvareda y, por supuesto, con Inaba en las redes. Como siempre, agradecemos a nuestro auspiciante Café Martínez, que nos provee habitualmente y semanalmente el rico café que preparan y siempre cosas ricas para compartir con nuestros invitados y la producción. Café Martínez, que está ubicado en Federico Lacroze y Conesa, Federico Lacroze 2899. Café Martínez Colegiales en las redes en Instagram. A todos aquellos oyentes y aquellos que no lo sean y que quieran empezar a hacerlo, nos pueden seguir en las redes, en Radio-Cinefilia en Twitter, en Cinefilia Radio en Facebook y en @Radio Cinefilia en Instagram. Y ahora sí es el momento de la consigna del día de hoy. Queremos saber, como ustedes siempre saben, nos metemos con uno de los estrenos de la semana. Y hoy nos vamos a meter con El Justiciero, una película protagonizada por Denzel Washington. Y a propósito de este actor americano, les preguntamos cómo se llamó la película interpretada por Denzel Washington hace unos años, ya no tantos, en la cual interpreta a un piloto que logra salvar a la casi totalidad de los pasajeros de un avión. La película se llama El vuelo. Ahí viene el segundo efecto, señor operador, ¿eh? Bueno, la película se llama El vuelo, primer efecto. Bueno, si no viene, sigo. La otra opción que tenemos es Aterrizaje forzoso. O finalmente, la tercera opción es Impacto aéreo. Repito, pueden contestar la consigna todo el tiempo que queda hasta el final del programa. El ganador se va a hacer acreedor de un pase para la plataforma Comunidad Cinéfila para ver aquella de las películas de su preferencia que están en este momento en dicha plataforma. Repito, en estos momentos, @Radio Instagram, nuestro canal y nuestro vehículo de la difusión de esta consigna. Dicho todo esto, señor operador, y sin más, nos vamos a la primera de las notas del día de hoy. En Cinefilia hablamos de cine con quienes hacen cine. En su segunda semana en cartel, la película Hedy Krieger, maestra de actores, se constituye en un documental muy interesante para poder realmente apreciar, ver y comentar. Y justamente por ello es que estamos presencialmente hablando, dado que ha venido personalmente aquí a Punto Cero a dialogar con nosotros Luciana, su directora, Luciana Murujosa. Gracias, Luciana, un placer por haber venido hoy aquí. Gracias a vos, Luis. Contame, yo sé que fue un largo proceso el de la preparación de este documental de Hedy Krieger. Lo que quería saber primero, ¿vos fuiste alumna de ella? No, yo Ajá. de hecho no coincidí en este plano con ellos
ok. porque ella murió en el 84 y yo nací en el 85. Claro. Así que no. ¿Y qué fue lo que te despertó tanta atracción por ella o tanto interés como para dedicarle y homenajearla con este documental, ¿no? Mira, fue un poco una sedimentación de circunstancias, ¿no? No fue una cosa que disparó el interés de hacer el documental. Primero fue una frase que me quedó colgando en la cabeza, que la dijo Julio Ordano, que era: si lloran es porque no sirven. Ajá. Y esta frase la había dicho Krila. ¿Vos pero estudiaste con Ordano? No estudié con Tampoco. Ordano, Mirá. pero lo conocí a través de mi expareja que había sido alumno de Ordano. Ah, ok. Y él dijo esta frase y el nombre Krila, pero a mí yo no podía ponerle un significante a Claro. Krila. Contémosle a la audiencia que Julio Ordano fue alumno directo de Hedy Krila. En realidad, Julio fue alumno de Aleso. Y después trabajó con ella en Río Abierto por 10 años. Fue como mira. su mano derecha y Claro. trabajaron ahí. Él daba clases y Hedy Ok. daba seminarios Ajá. de la palabra en acción. Bien. Cuestión que mi primer acercamiento a Hedy fue esta frase que en realidad yo ni siquiera la relacioné con Krila, ¿no? Pero cuando llego ese mismo año a las clases de Agustín Aleso, muy de casualidad, por cierto, yo después de haber hecho unos 10 años de teatro, y él ahí empieza a hablar de su maestra, de la Krila, de Hedy Krila, de lo que habían hecho ellos en el Teatro La Máscara, cómo habían cambiado la forma de actuar en Buenos Aires. Yo me di cuenta que en los 10 años que había estado en el teatro nunca había escuchado el nombre Hedy Krila, Ajá. que era la señora que había dicho esa frase que a mí me había quedado retomando en la cabeza. Y dije, si yo no la conozco, seguramente el 95% de mis compañeros tampoco sabe quién es Hedy Krila. Y es el origen prácticamente de nuestra forma de actuar, ¿no? Claro, Muchísima claro, cantidad claro. de actores de la actualidad que vemos en la tele, en el cine, ¿no? Qué sé yo, para decir algunos resonantes como Leo Sbaraglia, Sí. vienen de esa escuela. Ah, Es mira. sería como nieto artístico de Hedy. Claro, Porque claro. él estudió con Aleso y Aleso estudió con Hedy. Eso te iba a decir, el día que se presentó públicamente por primera vez tu documental, que fue, por cierto, en el Teatro 25 de Mayo, me llamó la atención ver tanta gente joven que había ido a ver el documental. Sí, la verdad que por suerte logramos como un mix, ¿no? Entre gente grande Sí. que la conoció a ella, porque fue Boy Olmi, que estudió con ella, Cristina Banega, Pochi Ducase, Cora Roca, toda gente que estudió con Hedy, y también por suerte gente joven que viene de la escuela de Fernández, de Aleso, e incluso yo hablé con varios amigos que son profes de teatro, e insistí mucho a ellos que viniesen con sus alumnos. Y la verdad que eso fue fantástico, que vinieron muchos alumnos de teatro jóvenes, Claro, sí, y eso fue fantástico porque les dio una posibilidad de trabajo, ¿no? Y la salida grupal que potencia todo eso. Y por eso yo insisto mucho con los profes de teatro que traigan a sus alumnos, hagan salida grupal, cual, ¿no? tal Para conocer a esta maestra que está olvidada, por cierto, ¿no? Porque a partir de su fallecimiento en el 84 se empieza a diluir su figura, ¿no? Y lo que me quedé pensando es que este documental se erige en un instrumento interesante de colección, digamos, de documental, de video y de imágenes interesantes y fundantes, dado que por el tiempo en el cual a ella le tocó trabajar, prácticamente creo que no debe haber quedado ningún testimonio. No, Ni fílmico siquiera de no. sus obras de teatro, ¿viste? Porque ahora está Teatrix, que de repente tenés la posibilidad de revisitar una obra de teatro que no pudiste ver, Sí. ingresando a esta plataforma. No fue el caso de Hedy. No, porque acá seguramente el VHS llegó a principios de los 80 Claro. y capaz ahí recién en los 80 se pudo llegar a filmar, porque además tengamos en cuenta que eran VHS, pero que no eran cámaras demasiado sensibles Claro, como claro, hoy, ¿no? claro. Entonces, de sus obras queda solamente fotos de lo que ella trabajó como actriz y por suerte queda un testimonio muy, muy valioso, que es una producción de Hedy, Ajá. que es un mediometraje, que se llama Barrios y Teatros de Buenos Aires, que ella hizo con un conjunto de alumnos, dentro de los cuales estaba Eva Landek, que fue lo primero Fue la que ella primera filmó. directora mujer. Sí, y fue lo primero que ella filmó con este grupo, que es un documental que lo encontramos, lo tenía Cora Roca, sin sonido, lamentablemente, pero ahora Pablo Spatola está haciendo un documental sobre Eva Landek y encontró un rollo que aparentemente tiene sonido, así que estamos ahí como muy ansiosos por verlo. Y es muy valioso ese testimonio porque
tiene las imágenes de Hedy y la vemos a ella, se ve a Leso y a Fernández de 22 años. Muy jóvenes. Muy jovencitos, así que ese testimonio realmente es muy valioso. Y el proceso de búsqueda de testimonios, porque se ve una profusión de actores que inunda este documental, lo cual es muy halagador, muy auspicioso decir, bueno, evidentemente fue una maestra que dejó su huella y muy profunda, porque se ve que fue muy respetada y había como un deseo de homenajearla. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te quedó mucha gente afuera? ¿Hubieras querido incorporar más? Mirá, fue un proceso largo porque la idea arrancó en 2017. Y de alguna manera yo venía con un documental, venía con un guión de ficción trabajando. Entonces yo estaba en ese proceso en el que además como que se corta porque cambia el plan de fomento. Entonces a mí se me complicaba por ese cambio acceder a un subsidio. Ajá. Y bueno, este documental cae en el momento justo, porque sí podía acceder a un subsidio para hacer un documental. Y digo en el momento justo porque lo que a mí me dispara a empezar a filmar entrevistas sin tener ningún tipo de subsidio, digamos, sin ningún fondo, simplemente por decir, empecé a grabar, es la muerte de Federico Lupi, que él había sido alumno de Hedy. Ah, mira. Quizás el más renombrado de todos los actores que ella formó. Sí. Y esa muerte, me digo, tenés que empezar a filmar como sea, Porque entrevistas. se van los actores. Claro, y después ves qué haces con ese material, pero tenés que obtener esa información. Y mirá cómo es la cosa, que la primera entrevista que yo hago con Aleso, vuelvo a mi casa ese mismo día y había fallecido Lito Cruz, que también fue alumno de Hedy. Exacto. Entonces esos son dos testimonios importantes que, bueno, que lamentablemente me perdí. Dicho sea de paso, hay otros testimonios igualmente valiosos de gente que ya falleció, Sí. lo cual este documental es como que se adquiere el doble de su valor, que son Agustín Aleso, que falleció en pandemia, el mismo Julio Ordano, que lo nombraste anteriormente, y Augusto Fernández. Sí, y bueno, y Bernardo Forteza, que falleció hace poquito. Ah, mira. Okay. Un actor más joven, ¿no? Sí. Alumno de Agustín. Sí. Y bueno, y un poco el proceso fue decir, bueno, voy grabando, iba a grabar más con Fernández, llegué a yo hoy lo digo así, ¿no? Veo el vaso medio lleno. Afortunadamente pude grabar una entrevista con él. Los había convencido a Leso y a Fernández de grabar juntos, que estaban distanciados. Ajá. Y bueno, eso sí que lamentablemente no llegué a hacerlo. Y bueno, así hasta, bueno, en el medio pasó la pandemia, ¿no? Entonces tuve que reformular un poco el plan y ahí es donde se suman los actores del último acto, ¿no? Que son varios, son como 10 fácil, para dar un poco esta idea. Que los dividís en 3 obras de teatro que dirigió la maestra Hedy Krieger. Así ¿verdad? es, que son Rosa, Rosita, Rosalinda, que era una obra que se hizo en el 73, donde participaba Mónica Villa, que fue alumna de Hedy. Era una obra de teatro infantil que tuvo mucho éxito. Después está Despertar de Primavera, donde actuaba Luisa Culioc, Norberto Díaz. Yo la tenía como que había sido una obra dirigida por Aleso esa. Fue una codirección. Ah, mirá vos. La dirigieron entre los dos. Ok. Hedy dirigió a las mujeres y Agustín a los hombres. Y fue el mismo caso de Mary Burns, entonces. Exactamente. ¿También fue codirigida por ella? Fue codirigida. Ah, ok. Sí, porque Agustín realmente fue el que más la tuvo en cuenta de alguna manera, ¿no? En sus puestas. Sí, el que la llamó a actuar. De hecho, la primera obra de teatro que dirige Agustín Aleso, La Mentira, en el Teatro Pairó, actúa Augusto Fernández y Hedy Krieger. Los llama a ellos, ¿no? Para dirigir. Y después, bueno, la vuelve a llamar en Romance de Lobos, en el 70, que lo hacen en San Martín. Y bueno, y finalmente quizás la obra más importante, que es Sol 80, ¿no? Tal cual. Y yo tuve la fortuna de verla. Qué bárbaro. Sí. Que debe haber sido una maravilla esa sí, obra. Sí. Una actriz muy jovial en el escenario. De hecho, creo que hay una anécdota en la película que dicen que cuando, me parece haber registrado y rescatado eso, que ella actuando era jovial, bailarina, con un espíritu sumamente alegre, ágil, y cuando terminaba la función comenzaba a sentir dolores, imposibilidades de movimiento y demás. Sí, ¿sabes qué? Eso no está en la peli, pero es verdad. Pero es así, no sé. Lo saqué de algún lado. Sí, de algún lado lo sacaste porque es así. Sí. Tenía 80 años. Claro, pero tenía fotos, 80 no de ahora, sino de ese momento, claro, que no era lo mismo. 80 de la década del 80. Exactamente, sí. Y
teniendo a cuestas 2 guerras, ¿no? Claro. Ella vivió la Primera Guerra Mundial estando en Viena, en su Viena natal, y la segunda, por suerte, no la llegó a vivir en su completitud, digamos, completamente, porque logra venirse a la Argentina en el 40, ¿no? Apenas Sí. iniciada la guerra. Sí. El documental no lo dice, entiendo que tal vez sea por respeto, pero Hedy falleció de una enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad? En realidad, no. Ajá. Porque lo que sucede es que ella se accidenta en Bariloche. Se va en el verano a Bariloche. Hay una referencia al accidente y luego a la muerte como un factor desencadenante de Sí. ese accidente. Sí, esto no se cuenta en la película, es verdad, No, y por lo que yo estuve claro, investigando, el claro. sobrino de Hedy es un eminente cirujano cardiólogo, digamos, infantil. Ujú. Y él me comentó justamente que por el accidente que ella tiene en Bariloche, se fractura una pierna y la operan en Bariloche. Ajá. Y él dice que ese fue un gran error, porque una persona de 84 años no la puedes operar de eso. Y aparentemente esa operación fue la que a ella después como que la malogró, ¿no? Y ahí empezó a tener estos problemas ya como de, si decimos, podemos decir Como si neurológicos, hubiera ¿no? actuado como un disparador de otro tipo de ocurrencias clínicas. Sí, yo no sé exactamente, él me dijo un término médico que tenía que ver con la operación o con la anestesia, no sé exactamente, pero que eso fue, porque ella estaba perfecta. Claro. Digamos, probablemente si ella no se hubiese operado, hubiese hecho otra forma de recuperación, pero también la realidad es que el hecho de estar tanto tiempo enyesada, inmóvil, Claro. a una mujer de 84 años que vivía en movimiento y dio clases hasta el final, ¿no? Entonces, una persona que es ultra jovial, estar, digamos, teniendo que estar quedándose en su casa sin Sí, poder sí, moverse, sí, claramente, sí. ¿no? Que seguramente Sí. fue lo mismo que le pudo haber pasado a Agustín, ¿no? No, claro. Agustín claro. con sus 84 años. Que estaba vital y estaba... Estaba perfecto. Sí. Estaba por abrir una escuela nueva Sí, en el sí. 2020. Y termina, quedándose en la casa sin poder salir, ¿no? Por la pandemia, sin Exacto. poder hacer lo que era su Y vida, que era dar contagiado clase. del coronavirus Sí. encima, ¿no? Sí. El documental tampoco lo dice, pero se comenta que la señora Hedy Krill era muy brava en sus clases. Bravísima, era A ver, bravísima. contame algo de un eso. poco se comenta, digamos, Ajá. algo dicen, ¿no? Como que a ellos les hablaba, les dio una devolución tremenda la primera vez que fueron a su clase. Les dijo Sí. que actuaban muy mal. Sí, pero, eso sí me acuerdo. pero sí, Hedy era mucho más brava quizás que lo que se cuenta en el documental, se cuenta en el libro de Cora. Hedy tranquilamente podía echar a la gente de su clase, sea Claro, porque claro. llegaba tarde o porque ella consideraba que era gente que no estaba capacitada para ser actor. Mira, Era muy, muy severa y muy estricta porque ella, por un lado, por su propia disciplina, ¿no? Que si veía que había alguien que no le ponía voluntad, y después era con la cuestión del talento y si alguien estaba o no para ser actor. es interesante lo que decís, porque viste que hay varias corrientes de teatro. Hay una que dice que cualquiera puede ser actor, que lo que necesita es un entrenamiento específico. Esto choca de narices con lo que sostenía Hedy, ¿no? Sí, Agustín decía, ¿no? Que había que con trabajo se podía llegar Sí. a un buen... Fíjate, un buen- Agustín, sí, alumno sí. de ella, con la Y postura ella- diferente. Y ella igual era muy... Es verdad que tenía algo muy, muy con el tema del talento, pero Sí. también para ella era fundamental el trabajo. De hecho, ella planteaba, por ejemplo, que el actor argentino era muy talentoso, era mejor que el actor europeo quizás, Mirá pero vos. que era muy vago. Ajá. Y que si fuese un poco más disciplinado en su trabajo, sería mucho mejor actor. Mirá. Era como un concepto así general que tenía, sí, ¿no? Sí. ¿Y los alumnos le tenían miedo? Y sí. Mirá vos. Había varios que le tenían miedo, me han contado de varios que se han ido llorando. Mira. Por Pero es eso- bueno irse llorando desde el punto de vista que una frustración, en tanto y en cuanto sea un condicionante para poder mejorar, es útil. Ahora, eso depende tal vez de la psiquis o la configuración psicológica de cada persona. Sí, para mí hay dos factores ahí. Por un lado, tener en cuenta que Hedy era una mujer que nació en 1898, Claro. ¿no? Tenía una formación totalmente diferente a la que pueden tener los maestros de hoy, los docentes de hoy.
viene de una época en donde en la escuela te daban con una regla, te hacían sentar en el maíz, Claro, ¿no? claro. Y viene además de Austria, de los germanos. Digamos, para decirlo en bruto, didáctica te la debo. Claro, sería, ¿no? digamos, poner un poco en contexto de dónde venía ella Sí. y cuál era su formación. Sí. Y después, bueno, sí, esto que decíamos, ¿no? Que quizás ella era muy honesta, era Ajá. muy sincera. Entonces, si había uno que yo al menos lo interpreto así, además también en mi trabajo como actriz, si a mí me daban una mala devolución, yo hacía todo el esfuerzo por no tomármelo personal. Es muy difícil para el actor, porque el actor y el personaje en el momento es uno, el problema de los ¿no? actores es que trabajan permanentemente con el ego y eso es como que juega en contra, porque el actor debería poder aprender a disociarse de ese ego y ver cómo él mismo necesita ir aprendiendo y evolucionando actoralmente. Exacto, entonces para mí había eso, ¿no? Si vos realmente, yo creo que en ese caso, si eras capaz de tomar esa devolución terrible, como decirte qué estás haciendo, lo que estás haciendo está mal, es una porquería, si eras capaz de separar y decir, pues verdad, mi trabajo no está bien y voy a Sí. seguir trabajando o buscando por otro lado para mejorar, Claro. ella lo valoraba eso. Ajá. Porque de hecho lo cuenta en una anécdota que no está en la película, Fernández, en la que ella le dice, lo que estás haciendo es una porquería. y que ella no confiaba en que él pudiese hacer el personaje de Cándida. Ah, mira. Pero después, trabajando, fue a la función del estreno y le dice, te felicito, porque lo que estás haciendo está muy bien y yo no creí que fueras capaz de hacerlo. Mirá vos. O sea que ella reconocía cuando Sí, algo sí. estaba bien Era hecho y había honesta, habido. era Sí, sí. honesta. Y había habido un trabajo. Hedy falleció hace más o menos 40 años. Sí. ¿No te resulta extraño que a nadie se le haya ocurrido filmar un documental hasta ahora sobre su figura y su presencia y su aporte a la cultura del teatro? Sí, muy extraño. Muy, porque digo, ¿por qué yo siento un poco como que me llegó a mí, viste, Sí, el sí, documental? sí, Porque sí. digo, realmente murió en el 84, hubo mucha gente en el medio que Tal pudo cual. haber hecho este Muchos documental alumnos antes. de ella. Sí. Sí. Pero bueno, yo creo por eso te decía antes que llegó en el momento justo, ¿no? Porque llegó tanto para mí en mi carrera como cineasta, para poder encaminar esa carrera de un deseo muy grande de dirigir una película, Sí. y para aprovechar a los alumnos, ¿no? Antes de Tal que cual. se fueran. Tal cual. No vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Bueno, la música también tiene un papel fundamental en tu documental. Muy ¿Querés importante. contarnos brevemente algo de eso? Bueno, también con todas estas cosas que suceden de sincronías en la película, que hay un Sí. montón, ¿no? También la llegada del compositor Lucio Bruno Videla fue muy sincrónica, porque yo tuve que grabar, como te decía, en pandemia, en marzo del 21, tuve que grabar en espacios amplios. Y en una de esas entrevistas fue en un exterior, porque bueno, tenía que ser así. Y hablando con el dueño de la casa, de ese jardín, él me dice, vos sabés, ya decidiste la música. Le digo, mira, yo sé que tiene que ser música clásica, porque eso era, la vida de Hedy era música clásica, Claro, ¿no? claro. Y él me dice, vos tenés que hablar con Lucio Bruno Videla, que es especialista en música vienesa. Ajá. Y bueno, y empecé a hablar con Lucio y resulta que no solo era especialista en música vienesa, sino era un gran conocedor de la música clásica en general. Además conocía al hermano de Hedy, que era Víctor Schlichter, que Víctor era un gran compositor de música de películas. Sí. También el compositor, por ejemplo, de Mambrú se fue a la guerra. Ajá. Y o del Burrito Orejón, un gran villancico que en la década del 60 era muy conocido. Sí, sí. Y bueno, y empezamos a trabajar y realmente fue un trabajo muy arduo, porque la realidad es que uno en general cuando vos empezás a trabajar con la música, vos ya terminaste el corte de la película. Claro. Y a mí, por diferentes cuestiones de atrasos y tal, no tenía ese tiempo para darle a él quizás 2 meses para que componga sobre el corte cerrado, sino que fuimos componiendo al mismo tiempo que seguíamos montando, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante y de hecho es más, el día anterior a grabar, compuso él, entre los dos un poco, compuso
uno de los temas más lindos de la película, que es la oración de Margarita, que está basado en una parte de la oración de Margarita del Fausto de Goethe. Ah, mira. Y realmente, bueno, para mí era muy importante que la música fuese hecha con instrumentos reales, claro, también, ¿no? Y por eso recurrimos a un cuarteto de cuerdas con piano. Tal cual. ¿No? Bueno, la película ingresó en su segunda semana, está en el Gaumont, ¿verdad? Está en el Gaumont hasta el miércoles al menos, ojalá podamos seguir una semana más, es difícil, pero ojalá podamos seguir. Está hasta el miércoles a las 2:15 y estamos también en el Cultural San Martín. Hoy tenemos nuestra segunda función, hoy a las 7 de la tarde, el próximo sábado también a las 5 de la tarde y nos quedarían 2 funciones más la última semana de octubre, el viernes y el sábado. Ok, bueno, es un lindo, digamos, argumento para salir y poder conectarse con la vida, la historia, la coherencia, la rigurosidad y el talento de esta mujer, que ha sido muy bien retratado en este documental. Hedy Krila, maestra de actores, Luciana Murujosa, te damos nuestras profundas gracias por haber venido a Cinefilia hoy aquí a compartir un momento. No, muchísimas gracias a vos por la invitación, que nos sigan en las redes, porque ahí es @HedyKrilaDoc, que ahí vamos a ir subiendo las funciones. Y saber que esto, aparte de que sea para gente de teatro, lo va a disfrutar mucho, que es para el público general, porque habla de la vida de una artista, ¿no? Seguro. Y bueno, ya que estamos, hacemos un pequeño homenaje más y te doy la posibilidad de que vos anuncies uno de los temas de este documental. Sí, cómo no. Es Margarita en la Rueca, que es un lead de Schubert, que interpretan en el piano Gerardo Delgado y en la voz Rocío Giordano. Perfecto, señor operador. Vamos a escuchar este tema.